Dicen que el destino siempre da señales, pero no todos saben escucharlas. Esta es la historia de alguien que las ignoró todas. Un hombre convencido de que su verdad era la única, que despreció cada advertencia, cada consejo, cada voz que intentó salvarlo. Lo que comenzó como simple terquedad se convirtió en una espiral de decisiones fatales. ¿Qué fue lo que finalmente lo destruyó? ¿Fue su orgullo, su ceguera o algo más? Acompáñame hasta el final, porque el castigo que recibió no solo fue justo, fue inevitable. La historia de Efraín es la de un joven herrero que, teniendo todo para triunfar, eligió el camino más peligroso, el del orgullo. Con apenas 20 años, su fuerza y talento lo convirtieron en una promesa dentro del taller de su maestro. El pueblo lo admiraba, sus manos parecían hechas de hierro, y cada golpe de martillo resonaba como anuncio de un futuro brillante. Sin embargo, detrás de esa destreza se escondía una grieta invisible, la soberbia. Efraín nunca quiso escuchar, ni consejos, ni advertencias, ni correcciones. Creía que su fuerza bastaba, que su talento lo hacía superior, que no necesitaba de nadie. Esa actitud lo llevó a rechazar la paciencia, la humildad y la sabiduría que otros intentaban transmitirle. Su historia se convierte en una parábola sobre la importancia de escuchar y aprender. Lo que comenzó como admiración del pueblo terminó en decepción, y lo que debía ser símbolo de honor se transformó en vergüenza. El portón caído, la expulsión del gremio y el silencio de la forja apagada fueron el reflejo de su propio corazón. Fuerte en apariencia, pero quebrado por dentro, Efraín nos recuerda que el verdadero enemigo no siempre está afuera, muchas veces habita en nuestro interior. Efraín, ese era su nombre, un joven herrero, apenas en sus 20s, con la fuerza de un toro y la mirada encendida como el fuego de la forja. En el taller de su maestro, el sonido del martillo contra el yunque era su música diaria. Cada golpe resonaba como un tambor que anunciaba un futuro prometedor. El pueblo lo admiraba, decían: ese muchacho tiene talento, sus manos parecen hechas de hierro. Y era cierto, Efraín tenía habilidad, rapidez, destreza, pero también tenía algo más, algo que no se veía a simple vista, pero que pesaba más que cualquier yunque: su orgullo. El orgullo es como una grieta en el metal. Al principio no se nota, parece inofensivo, pero con el tiempo, esa grieta se abre, y todo lo que parecía fuerte se derrumba. Efraín no escuchaba a su maestro, no escuchaba a sus compañeros, no escuchaba a nadie. Creía que lo sabía todo, creía que su fuerza y su talento eran suficientes. Creía que el mundo debía aprender de él, y no al revés. Su maestro, un hombre de cabellos grises y manos curtidas por los años, lo observaba con paciencia. Había visto a muchos aprendices pasar por el taller, algunos humildes, otros tercos, pero ninguno tan cerrado como Efraín. Hijo, le decía con calma, el hierro no se doblega solo con fuerza, necesita paciencia, tiempo, escucha. Efraín respondía con una sonrisa arrogante: yo sé lo que hago. Cada aprendiz aprendía que el martillo no era solo una herramienta, sino una lección. Golpear con fuerza, sí, pero también con ritmo, con oído, con atención. Pero Efraín no quería aprender, quería brillar. Quería demostrar que era mejor que todos. Quería que su nombre se escuchara más fuerte que el sonido del yunque. Y así, poco a poco, el joven herrero comenzó a caminar por un sendero peligroso, un sendero donde la soberbia era su guía, y el silencio de la escucha, su mayor enemigo. El pueblo lo veía con admiración, pero también con cierta inquietud. Algunos decían: ese muchacho llegará lejos. Otros murmuraban: ese orgullo lo va a perder. Pero Efraín no escuchaba ni los elogios ni las advertencias. Solo escuchaba su propia voz interior, que le repetía una y otra vez: eres el mejor, no necesitas a nadie. Así comienza esta historia. La historia de un joven que tenía todo para triunfar, pero que perdió lo más valioso, la capacidad de escuchar. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El fuego de la forja iluminaba el taller con un resplandor anaranjado. El calor era intenso, pero más ardiente aún era la ambición de Efraín. Sus manos golpeaban el hierro incandescente con rapidez.
como si cada martillazo fuera una declaración de independencia. No había pausa ni escucha, solo la convicción de que sabía más que todos. Su maestro, hombre de arrugas y experiencia, lo observaba en silencio. Con voz serena le recordó: la fuerza sin paciencia rompe más de lo que construye. Efraín apenas levantó la vista y respondió con arrogancia: yo sé lo que hago. El anciano suspiró. Había visto aprendices humildes y tercos, pero ninguno tan cerrado. Los compañeros intentaron aconsejarlo. Efraín, escucha al maestro. El hierro necesita su tiempo. Pero él replicó desafiante: el hierro obedece a mi fuerza, no a sermones. El silencio volvió al taller. Nadie insistió. Cada golpe de martillo era un acto de rebeldía, una forma de demostrar que no necesitaba guía. Para él, los consejos eran cadenas que frenaban su grandeza. El maestro comprendió que la vida misma le enseñaría lo que no quería aceptar. Y sería duro. El eco de las escrituras resonaba: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El taller estaba más vivo que nunca. El jefe del pueblo había encargado una espada especial, símbolo de fuerza y honor. El maestro confió la tarea a Efraín, esperando que la responsabilidad lo hiciera reflexionar. El joven recibió la noticia con orgullo. No lo vio como prueba de carácter, sino como oportunidad de demostrar superioridad. En su mente ya imaginaba elogios y gloria. El maestro le advirtió: la paciencia es el alma del hierro. No apresures el fuego ni el agua. Pero Efraín apenas escuchó. Tomó el metal incandescente y lo golpeó con fuerza y rapidez, sin ritmo ni pausa. Los compañeros lo miraban inquietos. Uno le advirtió: si no lo enfrías bien, la espada se quebrará. Él respondió con desdén: el metal obedece a mi fuerza, no a tus consejos. Nadie insistió. La espada tomó forma brillante, aparentemente perfecta. Efraín la levantó convencido de su maestría, mientras el maestro observaba preocupado. Llegó el día de la entrega. El jefe del pueblo la probó y se quebró en dos. El silencio fue inmediato. El jefe lo miró con decepción. Los vecinos murmuraron. El maestro bajó la cabeza. Efraín, soberbio, culpó al metal. Pero todos sabían la verdad. No era el hierro, era él. Su orgullo había destruido lo que debía ser un símbolo de honor. El fracaso de la espada pronto se convirtió en tema de conversación en todo el pueblo. La espada del jefe se quebró en sus manos. Repetían unos con decepción, otros con burla y muchos con tristeza. La imagen de Efraín, el joven prometedor, comenzaba a resquebrajarse. Él, sin embargo, caminaba con la cabeza erguida, convencido de que no había cometido error alguno. Para él, la culpa era del metal, de la suerte, de cualquier cosa menos de su impaciencia. No aceptaba que su soberbia lo había llevado a fallar en el momento más importante. El maestro, cansado de advertencias ignoradas, decidió callar, pero el pueblo no permaneció indiferente. Vecinos, colegas y ancianos se acercaron con consejos. Un herrero mayor le dijo: la humildad no te quita nada, te da más de lo que imaginas. Un aprendiz añadió: todos cometemos errores, pero si no los aceptamos, nunca aprenderemos. Una anciana le advirtió: la soberbia es un veneno dulce, al final te deja vacío. Efraín escuchaba, pero no dejaba entrar las palabras. Respondía con desdén: yo sé más que todos ustedes. El pueblo comenzó a verlo distinto. Ya no era el joven admirado, sino el testarudo que se negaba a aprender. Las escrituras resonaban: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Pero Efraín cerró sus oídos. Así comenzó a gestarse la tragedia que marcaría su vida. Tras el fracaso de la espada y los consejos que rechazó con soberbia, Efraín sintió que debía demostrar algo mayor. No bastaba un encargo común. Necesitaba un proyecto que callara críticas y lo colocara por encima de todos. Entonces supo que el mercado requería un nuevo portón para la feria anual. Los comerciantes pedían una entrada imponente, símbolo de prosperidad. Para muchos, era un trabajo colectivo, bajo la guía de maestros y varios herreros. Para Efraín, era la oportunidad perfecta de probar que no necesitaba a nadie. En la plaza anunció con firmeza: yo haré el portón, solo. El maestro intentó advertirle: un portón así requiere paciencia y manos que trabajen juntas. Pero Efraín respondió: si otros lo hacen en grupo, yo lo haré solo. Así sabrán que soy mejor.
El pueblo murmuraba. Algunos lo veían valiente, otros imprudente. Comenzó a trabajar día y noche. El fuego no descansaba, el martillo resonaba incluso de madrugada. A simple vista parecía incansable, destinado a la grandeza, pero lo movía el orgullo, no la pasión. Cada golpe era un desafío contra quienes lo habían aconsejado. Vecinos intentaron advertirle: no te precipites. Escucha al maestro, acepta ayuda. Él respondía siempre: no necesito a nadie. El portón tomó forma, grande e imponente. El pueblo esperaba verlo en la feria. Sin embargo, en su prisa olvidó templar bien el hierro. Una grieta invisible aguardaba. El maestro lo notó, pero ya era tarde. El destino estaba escrito. El portón revelaría la verdad. El portón estaba terminado. A simple vista era imponente. 2 hojas de hierro macizo adornadas con detalles que brillaban al sol. El pueblo lo admiraba. Algunos decían que Efraín había demostrado su grandeza. Él caminaba orgulloso, convencido de haber silenciado a sus críticos, pero nadie veía la grieta oculta en el corazón del metal. Una fractura invisible, nacida de la prisa y la falta de escucha. El hierro, aunque fuerte en apariencia, guardaba una debilidad que esperaba revelarse. El maestro, con ojos entrenados, percibía lo que los demás no podían. Sabía que el hierro no estaba bien templado. Intentó advertirle, pero Efraín lo detuvo con arrogancia. El portón está perfecto. El anciano calló, consciente de que la vida misma le enseñaría lo que él no había logrado transmitir. Los días previos a la feria fueron de expectación. El portón colocado en la entrada del mercado se convirtió en símbolo de prosperidad. Comerciantes y visitantes lo admiraban, y Efraín disfrutaba cada mirada, convencido de que no necesitaba consejos ni ayuda. Pero la grieta seguía allí, silenciosa. El hierro guarda memoria. Cada golpe mal dado, cada advertencia ignorada deja huella. El maestro repetía en su interior: la fuerza sin paciencia rompe más de lo que construye. Vecinos murmuraban: ¿no fue demasiado rápido el trabajo? Efraín desechaba los comentarios con superioridad. La feria se acercaba, y bajo la apariencia de fortaleza, el hierro escondía una verdad que pronto saldría a la luz. La grieta era reflejo de su propio corazón orgulloso. La feria llegó, y la plaza se llenó de colores, aromas y música. Todo giraba en torno al nuevo portón del mercado. Símbolo de prosperidad, se alzaba imponente bajo el sol, admirado por visitantes y vecinos. Para Efraín, cada mirada era un triunfo. Caminaba orgulloso, convencido de su grandeza. El maestro, en silencio, percibía lo que nadie veía: una fractura oculta en el hierro, fruto de la prisa y la falta de escucha. Su corazón estaba inquieto, pero ya nada podía hacer. El jefe del pueblo, acompañado de ancianos y vecinos, se acercó para inaugurar la feria. Al empujar el portón, todo parecía normal. La multitud aplaudía, pero un crujido seco interrumpió la celebración. La grieta invisible se reveló. Con estruendo, el portón se partió en 2, desplomándose sobre la gente. Hubo gritos, carreras y heridos. Lo que debía ser orgullo se convirtió en desastre. El silencio posterior fue más doloroso que el ruido. Todos miraban a Efraín. El jefe lo señaló. No escuchó, y ahora todos sufrimos. Los murmullos crecieron. El maestro bajó la cabeza con tristeza. Efraín sintió por primera vez el peso de la vergüenza. Lo que construyó para demostrar su grandeza se transformó en humillación. El portón caído era reflejo de su soberbia. Ese día quedó grabado como el día de la vergüenza. El estruendo del portón aún resonaba cuando los ancianos del gremio se reunieron en la plaza. La feria, que debía ser un día de alegría, terminó en caos y vergüenza. Heridos, un mercado paralizado y un pueblo señalando al responsable. Nadie dudaba. Efraín, el joven que nunca quiso escuchar. Los ancianos deliberaron en voz baja. No era solo un error técnico, sino una falta de humildad que había puesto en riesgo a todos. El maestro, con el corazón pesado, guardaba silencio. Sabía que el veredicto sería duro, pero inevitable. Finalmente, uno de los ancianos habló. Efraín, tu soberbia ha traído desgracia. No escuchaste a tu maestro ni a tus compañeros. Por tu terquedad, hoy todos sufrimos. El joven intentó responder, pero las palabras se ahogaron. El silencio de la multitud lo aplastaba más que cualquier reproche. El anciano continuó.
Quedas expulsado del gremio. No trabajarás en nuestros talleres ni recibirás encargos. Has perdido la confianza y el honor que tuviste. El pueblo murmuró con tristeza e indignación. El maestro cerró los ojos, aceptando la herida. Efraín sintió que todo se desmoronaba: el taller, los vecinos, la admiración. Esa noche, el fuego de la forja no ardió. Sus manos quedaron vacías, y el silencio pesó más que cualquier golpe. Comprendió que el verdadero castigo no era la expulsión, sino el vacío que deja el orgullo al derrumbarse. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio más pesado que el hierro. Efraín caminaba solo, con la mirada perdida y las manos vacías. En su mente resonaban los murmullos. No escuchó y ahora todos sufrimos. Cada palabra era un martillazo en su conciencia. Se sentó frente a la forja apagada. El fuego, antes símbolo de triunfo, era ahora cenizas frías, recordatorio de lo perdido. Miró sus manos, temblorosas no por cansancio, sino por vergüenza. Recordó las advertencias de su maestro, los consejos de sus compañeros y las palabras de los ancianos. Todos habían intentado guiarlo, pero él cerró sus oídos. En ese silencio comprendió lo que nunca quiso aceptar. El verdadero enemigo no era el metal ni la suerte, sino su orgullo. Las lágrimas rodaron por su rostro, apagando poco a poco el fuego de su soberbia. Recordó entonces un proverbio ignorado en su niñez. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Ahora entendía que escuchar no lo habría hecho débil, sino fuerte. El silencio de la noche fue un espejo. Vio su vida, talento sin humildad, futuro sin oído, grandeza desperdiciada por necedad. Con las manos sobre el yunque frío susurró: el que no escucha, tropieza en su propio orgullo. Por primera vez entendió que, para levantarse, debía empezar por lo que siempre rechazó: escuchar. El amanecer llegó silencioso. El pueblo despertaba con la rutina de siempre, pero en el corazón de todos quedaba la memoria fresca de lo ocurrido. El portón caído ya no estaba en pie, y en su lugar solo quedaban restos de hierro retorcido, como un recordatorio de lo que la soberbia puede destruir. Efraín, sentado en la plaza vacía, miraba los escombros con los ojos enrojecidos. Había perdido su lugar en el gremio, había perdido la confianza de su maestro, había perdido el respeto del pueblo, pero lo que más dolía era haber perdido la oportunidad de aprender cuando aún tenía tiempo. En su mente resonaban las palabras que tantas veces había ignorado: la fuerza sin paciencia rompe más de lo que construye. Ahora entendía que no eran simples consejos, sino advertencias que podían haber cambiado su destino. El silencio de la plaza le enseñó lo que nunca quiso escuchar: que el verdadero sabio no es el que presume de saber mucho, sino el que se deja guiar, el que escucha, el que aprende de los demás. El pueblo, con el paso de los días, siguió adelante. La feria se reanudó, las heridas sanaron y la vida continuó. Pero la historia de Efraín quedó grabada como una lección para todos. Los ancianos la repetían a los jóvenes aprendices: no seas como el herrero que no quiso escuchar, porque su orgullo lo llevó a la ruina. Efraín, en su soledad, comprendió que aún podía cambiar, pero ya no sería con aplausos ni con portones imponentes. Sería con humildad, con silencio, con la disposición de abrir los oídos antes de levantar el martillo. La moraleja era clara: escuchar no cuesta nada, pero no hacerlo puede costarlo todo. Y así, la historia concluye con una enseñanza que trasciende el hierro y el fuego. Quien se cree sabio, ya comenzó a caer. Quien escucha, se levanta más fuerte. Escribe en comentarios: prefiero escuchar antes que caer por orgullo. Y suscríbete, porque cada semana compartimos nuevas historias que inspiran y transforman.